Bien, amigos, vamos a posponer el comentario sobre la muerte de un amigo, porque así como a Nuria Piera preguntarle ahora por Sonia es difícil, hablar al doctor Hanna de Cucho es difícil. Vamos entonces a tratar de hacer el programa regular de Revista los miércoles y quisiera comenzar por un tema que planteó hace un rato Félix de Sena, y se trata de, y tiene que ver el doctor Hanna y tiene que ver la persona que falleció, y es la evolución de la medicina a partir. No nos vamos a ir del instituto profesional, no nos vamos a ir de la pandemia del año del siglo pasado, no, nos vamos a ir después de la muerte de Trujillo, lo que pasó en República Dominicana, cuando la medicina de aquellos médicos que salieron fuera, tuvieron el privilegio de salir fuera y prepararse, y prefirieron poner una clínica. El doctor Brosa, el doctor Gómez Patiño, el doctor Abel González, las tres clínicas de la Avenida Independencia. El doctor Jorge en Santiago, en fin. Después viene entonces el tema de que estalla el hospital público con deficiencias enormes en servicio. El Gautier queda como el buque insignia de la medicina pública semi-privada con el seguro social. Y luego aparecen los grandes avances en imágenes, los grandes avances en laboratorio, en el que los gobiernos con todos esos presupuestos para comprar cosas llenan los hospitales de equipo, pero desgraciadamente no tienen los recursos humanos. Entonces usted tiene una medicina privada sin recursos de renovación, y si no, vaya a ginecología obstetricia, vaya a la Gómez Patiño, y no encuentra una resonancia en ninguno de los tres sitios. Tiene que ir a un centro de imagen. Doctor, esa evolución que usted vivió desde el 60 hasta el 2022, realmente, ¿en manos de quiénes estamos? ¿De los avances de la ciencia o del recurso humano que tiene sus necesidades y que a veces nos dicen los héroes de la pandemia son los médicos y hay que reconocerles? Si los médicos no, a mí no me reconozca, a mí págame. Estamos hablando de dos siglos diferentes. Hemos vivido dos siglos totalmente diferentes. En un principio, la medicina privada, porque era una clase privilegiada de médicos, había que tener un estatus social prácticamente para tú poder estudiar medicina, irte a Francia, hacer un posgrado y entonces regresar a la República Dominicana. Ese tipo de... Aquí también, aquí. El médico no podía trabajar y estudiar, tenía que tener el sustento que le mantuviera durante el estudio de su carrera. Y económico. Como en Estados Unidos, que era una clase... Llegó un momento en donde la UAS, que no era UAS sino USD, te exigía saco y corbata para ir a las clases. A una cátedra. A los estudiantes. Sí. Aunque la mayoría íbamos en guagua pública, había unos cuantos que iban en carro privado. O sea, la sociedad dividida en clases se juntaba en la UAS. Un muchacho muy rico estudiaba medicina y era compañero tuyo de una persona mucho en estrato social económico. Pero no se pagaba matrícula. A veces ni se reconocía la diferencia. Oye eso, yo llevo a un amigo mío cuando llega a Connecticut a la misma barbería que yo me pelaba. Y me dice el barbero, no puedo pelarlo aquí. ¿Y por qué tú no puedes pelarlo aquí? Bueno, porque si yo lo pelo y él es negro, se me va a llenar esto de negros. Ah, ya. No sabía que fulano de tal era negro.
Tú le veías el color, pero no se reflejaba en la reacción social. Nosotros no vivíamos esta diferencia. No la vivíamos. Entonces, aunque existía, no la Y percibíamos. aunque Connecticut no tenía ese problema. No lo tenía, sin embargo, me dijo, vete a White Street, que ahí pelan a los negros. Y me lo tuve que llevar para White Sí. Street. O sea, pero entonces la medicina privada era la medicina fuerte, que es uno de los problemas que tiene la seguridad social. Cuando vienen a hacer salud pública como un portador de hospitales, medicamentos y procedimientos, la medicina privada está muy enraizada, tanto en Santo Domingo como en Santiago, como en San Francisco de Macorís, como en Marzas, como en San Pedro. Y entonces se produce esa gran lucha. Llega el presidente Leonel Fernández en el 96 y se inventa o decide habilitar los hospitales con equipamiento y un número de médicos profesionales en carrera para dar ese servicio, que fue un gran cambio, un cambio notable. Sin embargo, la ciudadanía no percibió el cambio. Decía, la gente de Bonao no iba al hospital de Bonao, venía el padre Villini. Venía el padre Villini. Los de Montecristi decían, si te internas ahí, te mueres, Sí. y cogían entonces... Para Santiago. O sea, no había confianza. Doctor, ¿y en qué consistía un fenómeno que nadie ha resaltado? Y es que, tú entiendes, el médico se graduaba, hacía su pasantía en un hospital de gobierno, le pagaba al Estado lo que el Estado le había invertido en él, porque la pasantía originalmente era la devolución, un pago. Sí. Pero hay un fenómeno que la gente no percibe. La clínica privada como fuente de trabajo asalariado del médico no existía. No había médico empleado de clínica hasta... No eran empleados, pero vivían en clínica. ¿Qué le daba a clínica? Una habitación, comida, y hacía el servicio. relaciones sociales, enfermeras, médicos. Fulano llegó a conocer a otro médico de prestigio. Tú eras posiblemente de una de las provincias, venía Abel González, había 4 o 5 médicos que dormían y comían ahí. Aunque no le pagaran sueldo, tienen un ingreso. Y hacían una emergencia. Hacían el servicio 24 horas. Emergencias, sala de operaciones, habitaciones, todo. Eso se mantuvo por muchos años. Yo tengo grandes amigos que se criaron en Abel González de la Independencia. Y no tenían sueldo. No tenían sueldo, pero comían y dormían ahí, vivían ahí. Y estudiaban. Y estudiaban. A lo mejor hasta los libros les facilitaban. La medicina siempre fue una carrera difícil, porque mientras el estudiante de ingeniería podía trabajar, el de medicina tenía cátedra por la mañana, por la tarde, por la noche, tenía que ir a hospitales, tenía 1000 cosas que hacer. No puede trabajar. Mire, Pero, y esos médicos que alquilaban una casa en un barrio y que ponían un consultorio, eso era, a veces lo que nada más hacían era como atención, era poner inyecciones. atención primaria. Eso era atención primaria. Ese es el origen de la atención primaria. Sí, ahí nace la atención primaria. Ese señor atendía a la abuela, la presión, Seguro. la mujer La embarazada, el niño con diarrea, todo lo hacía. Y era un nombre Pero conocido en el en vez barrio. de ser 4 médicos, un solo médico. Sí, lo hacía Sí, todo. y después ponía un letrero que decía cirugía partos niños. Así, Y por la noche prendía un bombillito Bombilla. rojo que Es verdad. indicaba otras Esa es habilidades. otra cosa. Otras Ay, habilidades. Dios. No, es otra. No, eso era una clínica que vivía con mucha precariedad y el dueño, nosotros le hacíamos una broma Pero en el mira, hospital. la Decía, evolución tú de la- tienes una clínica de noche y un dormitorio, una clínica de día y un dormitorio de noche. Siga, doctor. Pero eso sucedió en el mundo entero. Cuando nosotros llegamos a Estados Unidos en el 1961, yo me gradué en el 60, la última graduación en la era de Trujillo, fuera de nosotros. Ya en el 61 ya estaba muerto en Trujillo. mayo, sí. Yo estaba atendiendo un paciente muy interesante que era presidente de Metro Goldwyn Mayer en Danbury, Connecticut. Cuando recibo una llamada de Sergio Ascensión, que es un médico compañero que estaba en Nueva York, me dice, mataron a Trujillo. Yo dije, pero tú estás loco. Y le cuelgo. Me dice el americano, what happened? Le digo, un médico me llama que mataron a Trujillo. Me dice, wait a minute. Coge el teléfono de la habitación y comienza a darle el número. Réquete. Yes. What about Trujillo? He's dead. Sí. Sí. He's dead. Sí, se murió. Está muerto.
son las 10 de la noche. Sí. Ya ese señor tenía la conexión con el Departamento de Estado y llama directamente y me dice, he's dead. Está Y muerto, actuó a sí. las 10, actuó a las 11. No, pero que es que que tuviste está ese hablando de la Metro Goldwyn Mayer, un director de la mayor productora de cine del momento, tiene contacto a nivel de gobierno americano. Claro, Acuérdese sí. también, estaba el macartismo en Así mismo. función también. Y la medicina dominicana ha cambiado muchísimo, se ha transformado en negocio, porque dos aspectos, la medicina es un arte, es una vocación, es una pasión, sí. pero es un negocio. Aquí conseguir un consultorio te puede costar $500,000, $1,000,000. Yo tuve el caso de un señor que fue a comprar un consultorio en la Gómez Patiño para el hijo. El hijo acababa de entrar a medicina en el primer año. Y tuve que comprar un consultorio para 6 años de medicina y 2 años de especialidad. Sí, porque si lo compro ahora lo consigo por 50,000. En 6 años me va a costar $1,000,000. Y lo pensó así. No se le vendió porque no había consultorio, pero realmente hay un negocio en la medicina. Sí, pero ahí se cumple su máximo, doctor. Pero La medicina, la salud no tiene precio. Claro, tiene un costo y el costo Y el incluye costo a veces todos los días más alto. consultorios, Hoy, por ejemplo, en beneficio de las clínicas, te dicen en un titular, clínicas siguen pidiendo depósitos aunque tengan seguros, pero no dan explicación de que eso tiene sentido, porque tener seguro no quiere decir que te cubren todo. Tener un carnet no quiere decir absolutamente nada. Nada. En el sistema de seguridad social que tenemos hoy, un médico más humanitario te puede recibir con un carnet que realmente no tiene valor y se le cobra entonces un copago a la persona. Pero hay ARS que cubren los 2 millones, pero hay muchos que no pueden cubrir los 2 millones. O sea, hay muchos problemas inherentes a la práctica de la medicina. Había nombres antes. Yo tenía doctor Jorge en Santiago, Nicolás Pichardo aquí, Manuel Tejada allí, Fernández Caminero, nombres que además tenían un carácter humanitario y participaban en el servicio de la medicina pública. Manuel Tejada llegaba, que Dios lo tenga en su gloria, a las 9 de la mañana y se iba a las 2 de la tarde, porque él se esperaba a que repartieran la comida, a ver qué clase de comida le estaban dando a los pacientes. Entonces él cogía con un poquito de salsa de carne y se lo comía delante de ellos. Sí. Y mientras tanto le preguntaba de qué tú vives, qué tú haces, qué ha hecho el gobierno por ti. Este es un gobierno maldito, y hacía propaganda política ahí mismo en cosa. Eso le costó la vida. Pero habían otros que iban y decían, bueno, yo tengo un salario de 8 a 12, tengo un amigo que se iba a las 2 de la tarde trabajando. Conozco otro que llegaba a las 8:30 y a las 9 estaba en su carro yéndose para su casa. O sea, comenzó a degradarse el servicio médico del hospital. Y ese grupo que se fue en el 60, que ustedes a su vez le fueron recibiendo otro y ayudándolos, porque también hubo escasez por Vietnam, ¿verdad? Claro, y Corea y todo. Realmente, ¿cuál es la encrucijada de regreso, doctor? ¿Depende de con quién se casen o tiene otra diferencia? Sí, eso es Capicúa, eso tiene muchos factores. Un muchacho de extracción humilde, va a ponerle a Cristo Rey, ¿verdad? Se hace médico porque fue estudiante, sí. Se hizo médico. Consigue un contrato y se va a Estados Unidos. Florece como profesional y económicamente. Se casa con una muchacha más blanca que él para mejorar la raza. Sí. Entonces deciden que venir de vacaciones no era suficiente, porque cuando él venía de vacaciones quedaba en el hotel, pero vino a quedarse a vivir. Entonces ya él vuelve, ¿dónde vuelve? A Cristo Rey. Y la cosa no es igual. Y entonces él pretende que con su trabajo él puede levantar a la hermana y al cuñado, al primo y al socio. No, yo me refiero a ese que regresa, que dice, ¿qué hago? Dice, bueno, yo busco una cátedra en una universidad, busco el Hospital Gautier, me busco a ser asimilado de la Fuerza Armada, es decir, se consigue 2 o 3 cosas, y a las 2 de la tarde un consultorio en la clínica, en una avenida Independencia. Eso es una rutina que nosotros vivimos con ustedes, pero hay algo que yo le confieso que no he podido descifrar. Ese médico, cuando tiene que decidir venir para acá y dice,
y vienen y a veces algunos han venido y se han regresado. La mayoría. Dice, no me da por ningún lado porque no tengo instrumento. No, y entonces la moneda, el tipo que estaba acostumbrado a ganar 3 o 4 mil dólares mensuales, cuando viene aquí a ganar 3 o 4 mil pesos no es lo mismo. Si gana 4 mil pesos, porque ¿cómo eran los salarios? Yo llegué a ganar 30 pesos como practicante, 60 pesos como médico en pasantía. Sí. O sea, los salarios eran mínimos y las condiciones tampoco eran ideales. En aquella época tú podías ir del Gautier a Alpina en media hora. Alpina de San Cristóbal, tú trabajabas hasta las 10 de la mañana en Gautier, te ibas a Alpina, tenías 2 empleos. Hoy tú no llegas en 2 horas a Alpina, si sales a las 10 de la mañana. No. Entonces, el transporte cambió. Yo recuerdo a Félix Goico subir de su casa a las 8 de la noche y llegar al Gautier a las 8:15 para abrirle el pecho a uno, operarlo del corazón Sí. por una emergencia. Tú no puedes ni soñar eso. Tú no llegas al Gautier en 2 horas. A ninguna hora. A ninguna hora. A ninguna hora. Así mismo. Entonces, todo cambió y también cambió el ejercicio profesional. Ni el ingeniero de hoy es igual al ingeniero del siglo XX. Cambió, el arquitecto trabaja con materiales que algunos ingenieros ni conocen. Cuando tú metes con un arquitecto moderno, Sin embargo, no cambió la expresión de el limpiabota que te dice, ese no parece médico. cuando tú Porque ves, la sociedad espera del médico. cuando tú ves tirando un techo hoy y te recuerdas aquella escalera de gente subiendo un cubo de cemento para tirarlo Sí. y otro cubo, y ahora viene una manguera que te sube al 10º piso y te va hacia. Todo eso cambió, el mundo se transformó totalmente. Uno no se da cuenta. El que nació en este siglo, en el 21, no el se da 20. cuenta de lo que vivió otro. Sí, tal. Los limpiabotas, ¿qué eran los limpiabotas? Todos eran carieses. Sí. Los meseros, ¿qué eran los meseros? Espía. ¿Por qué Trujillo impone el 10% a las cuentas? A la propina. Para pagarle a los A meseros, los que eran espías. carieses. Con un cariez muy peligroso, porque si él oía que tú decías algo y tú no lo reportabas, él caía preso. Sí, si no he inventado. O se lo inventaba otro. Era una locura. La sirvienta, la doméstica. había caliés de los caliés. La sirvienta era... porque ella oía algo y tenía miedo que alguna otra persona lo oyó. Entonces ella, rauda y veloz, iba a reportarlo. Lo que Todavía yo tengo un amigo, que tú lo conoces, Sí. que consiguió, quería un chofer y lo consiguió por medio de alguien que trabajaba en el gobierno y le mandó un chofer. Y el hombre tenía una fijación con el tema. Dice, yo no estoy seguro que ese tipo no me está chequeando. Y yo digo, "Claro, pero ya no estamos en esta vaina". Sí. Doctor Hanna, hay algo que yo no entiendo con respecto, o sea, que uno a simple vista, uno no entiende la razón por la que sucede. Es que un médico tenga 2 lugares donde ofrece consulta, pero siendo ambos en el sector privado. En el público, que tenga uno en un hospital y un privado, se entiende. No, con el privado él cumple al pie de la letra. Yo los lunes voy a ver González, los martes voy a... Y con eso se cumple. El problema está que tiene 4 empleos simultáneos. Sí. De 8 a 12 en 3 hospitales. Pero le duplica los costos tener Mira, 2 consultorios yo privados. conozco una intensivista que trabaja en una de las clínicas privadas, que ella da servicio en Monte Plata. O sea, ella llega a la clínica a las 5:30 de la mañana a ver a los pacientes de cuidado intensivo. A veces cuando le pasa la cuenta al paciente y él dice, ¿y ella quién es? Yo nunca la vi. Porque te iba de despertaba- madrugada. Sí. La que te Yo- despertaba toda yo- la mañana es ella. Yo quiero, dándole valor a algo que el doctor Hanna, y es que él enarboló la bandera de que el paciente primero y la sociedad también. Hay que verla en forma integral. Claro. Y a veces se dicen que el médico es indiscreto. No, el médico dominicano no es un indiscreto porque la cantidad de secretos que guarda. Por ejemplo, ahora mismo a nosotros nos presionan para que demos a conocer casos importantes de paternidad y de herencia, por ejemplo. Ajá, así mismo, así mismo. Problemas de paternidad y de gente. Grandes problemas. Tú ves ya que Patria Arriba y Referencia tienen ADN, pero ya como un elemento. Igual ¿Qué que la quiere decir? glicemia. Óyeme, Sí, que lo cuando tú averiguo. llegas a poner un letrero es porque hay mercado.
de personas que se quieren hacer el ADN. Sí, sí. Y te quiero decir que Mira, y la nosotros- embajada para hacerle americana papeles lo aquí, piden también. aquí, por ejemplo, yo he dicho mucho que el problema del celibato no es un problema religioso solamente, es un problema de propiedad. Y yo ponía de ejemplo siempre a Monseñor Agripino Núñez, que yo decía, si Monseñor Agripino Núñez tuviera familia, es decir, esposa e hijos, estuvieran reclamando hoy la Ucamaima. Él Porque traspasó todo eso, ¿eh? Él traspasó todo lo suyo a la Iglesia yo no Católica. estoy hablando de él como lo que estoy poniendo a él como Sí, sí, hacedor sí, sí. de una gran cosa. De un capital. El hermano Antonio con San Juan Bautista, ese sí tuvo problemas de una persona que él crió allá en el colegio y reclamó la propiedad. Claro. Ahí en la Quinto Centenario hay un colegio que Ramón Pérez Martínez le entregó un local a Santelices y ese sí progresó y los dueños son unos que crió Santelices. Sí. Y hay muchas No, reclamos, también, y muchos cuidado con problemas. los curas que declararon muchachos de que Y para no te sacarle voy a papel. hablar de algo porque ya eso. Y es que muchos PLDistas, después de ser adultos, se descubrieron que el único uso de sus genitales no era orinar. Y empezaron a reproducirse, doctor. Y hay una cantidad de temas, de asuntos en los tribunales que usted no se imagina, ¿verdad? Porque Ayer vi a descubrieron. alguien que embargó las Águilas Ibaeñas. ¿Cómo es? Un embargo a las Águilas Ibaeñas. También. Una ex de uno de los directivos. Oh, pero hay un amigo mío, que la suerte es que él no era casado, pero sus hijos se están matando de Vicente Bengoa. Los hijos de dos uniones diferentes, pero un problema grande. Pero volviendo a la medicina. Pues ya tú Eso te es fuiste, medicina, doctor. Tú te fuiste a lo social. Eso es medicina pura. Claro, la medicina tiene de todo. Sí. Tiene construcción, tiene equipo, Pero tiene por medicamentos. eso es que ustedes decían en el programa anterior, el tiempo que se le dedica a un paciente no puede ser Limitado toma la a los receta. 10 No. minutos. Hubo un tiempo donde se hacían ¿cómo se llamaba esos procesos que hacía la campaña de Joaquín Balaguer? Medicina de barrio, ¿verdad? Mandaba un equipo de médicos y lo ponían en fila. ¿Qué tú tienes? Gripe. ¿Qué tú tienes? Y pedían 100 personas en un día, claro, ni el nombre conocían. Pero ese estilo de medicina, gracias a Dios, que desapareció. Hoy el paciente tiene más derechos y requiere mejor atención porque tiene más opciones. Tú vas tu RS te pone un grupo de médicos. Tú vas donde un médico que llega tarde, que cuando llega no saluda, que cuando tú entras te da 2 minutos y no le coge el teléfono. Ese tipo cambia de médico automáticamente. Él no puede cambiar de seguro, sino cada año, pero de médico cada día. Y va a 3 médicos el mismo día hasta que consigue el hombre que encajan social y emocionalmente también. La medicina hoy tú vas a lo intelectual, tú conoces a la muchacha soltera, con quien te va a casar, se casó, tiene 2 hijos, y a los 10 años viene y me voy a divorciar. Todo ese procedimiento pasa por la mano del médico. Bien, vamos a una pausa.